Hoy nos visita, y estamos muy contentos por ello, Lautaro Castro, docente de genética en la FAUBA y asesor gastronómico de la Cabra Dorada, que es la cantina de nuestra facultad. Lautaro va a encarar una nueva edición de su ya clásica columna Bocadillos Académicos. Y hoy nos va a hablar de plantas silvestres comestibles. Bienvenido, Lautaro, gracias por estar en el programa una vez más. Hola, buenas noches, muy contento. Nosotros también. Para arrancar, Lauti, varias veces en esta columna las hierbas fueron protagonistas, pero hoy nos traes las hierbas silvestres, muchas veces llamadas yuyos. Cuando caminamos por la ciudad y vemos yuyos, ¿estamos rodeados de comida y lo ignoramos? Mirá, hoy vengo a iniciar mi cruzada botánica, gastronómica, académica y cultural en contra de los yuyos. En contra de los yuyos no, en contra de la palabra yuyo. Hoy vengo a iniciar ese primer puntapié, esa primer piedrita que empieza a juntar más piedritas y empieza a bajar, para revalorizar lo que mal llamamos yuyos o malezas. La ciudad, particularmente la ciudad de Buenos Aires, y sus alrededores, está plagada de plantas que podrían ser alimento, que son alimento y son un excelente alimento. La mayoría las ignora, la mayoría las arranca, las trata mal y pierden un valor importantísimo, esas personas que lo hacen. Y hoy inicia esa cruzada. No esperaba menos de vos igual, con la impronta que te caracteriza. Vos sabés, Lautaro, yo estaba pensando hoy, y recuerdo columnas pasadas, que ya llevamos un montón, ¿no?, sobre la Tierra, entre el año pasado y este. Y vos sabés que lo que veo es que los temas como que se empiezan a entrelazar un poco, ¿no? Porque ya no hablamos de yuyos puntualmente, pero sí de hierba, ¿no? Por ejemplo, recuerdo la columna del vermut, que es un alimento y que se hace en base a hierbas. ¿Querés hacer un repaso de estas cosas? Porque me parece que hace falta una unión entre todas esas columnas. Bien, nosotros tuvimos ya entre 9 y 10 columnas en las que hablamos sobre plantas, particularmente hierbas, y pastos, particularmente gramíneas. La del vermut fue la medio que la que vinculó perfectamente con este tema, porque el vermut se hace con vino, con ajenjo, que es una planta que, bueno, el ajenjo dulce lo podemos encontrar muy, muy, muy común en los jardines. El ajenjo amargo con el que se hace el vermut no tanto. Pero después todos los otros botánicos que se le dice, muchos los podemos encontrar en la calle. Podemos encontrar aguaribay, por ejemplo. Uh-huh. ¿Esa es la pimienta rosa? La pimienta rosa. Yo, en el vermut que hacemos en la Cabra Dorada, en la Facultad de Agronomía, usamos aguaribay, hojas de aguaribay secas. Uh-huh, uh-huh. También usamos diente de león. La raíz se seca y da un amargo interesante. Uno la puede comprar en la dietética como amargón. Amargón. Y después, saliendo del vermut, hablamos mucho de panes, de sándwiches. Hablamos que los sándwiches, el 80% era responsabilidad del pan, y el pan está hecho con un pasto, que es el trigo, o hay otros también. Hablamos de sal, hablamos de azúcar, ahí capaz no se vincula tanto, pero sí hablamos de los guisos, hablamos de los picantes, de las carnes, los asados y la cacería. Hay muchos ejemplos que se podrían hablar de la utilización de plantas silvestres en guisos, muy vinculado a la cocina de los primeros pueblos, de los pueblos originarios, y a los resabios que quedan hoy en día. Y después, bueno, si vamos a hablar de carne y de cacería, la carne, hicimos mucho hincapié en las carnes alimentadas a campo natural, pasto, pastura, grano, corral, y ahí se vincula. Y la cacería, bueno, los estragos que están haciendo los ciervos y los jabalís y las leñosas exóticas en el parque, desplazando los pastos y las plantas silvestres. Uh-huh. O sea que de alguna manera, perdón que vuelvo para atrás con la pregunta de Santiago, pero uno va caminando por la ciudad y está rodeado de comida. Sí, exactamente. La respuesta es sí. Uno, lo más fácil que puede encontrar son verdolagas, son berros, son dientes de león, hay pastos
árboles leñosas, como bueno, ya dije la guaribay, pero también uno puede consumir en zona norte, por ejemplo, está lleno de frutales que son amargos, son naranjas amargas que son excelentes para hacer dulce, por ejemplo. Ujú. Podemos conseguir vinagrillo, hay amarantos silvestres, todas las campanillas, la mayoría de las campanillas que uno encuentra que están bordeando el tren Sí. son comestibles, ya sea la hoja o particularmente los pétalos. Esa no la tenía. Pero no, esto de alimentarse de plantas espontáneas, imagino que no es solamente de Buenos Aires, ¿no? Estás tirando especies que son silvestres acá, pero lo que las encontramos en otros lados. ¿Es frecuente la alimentación acá, la alimentación en otros lados también? Sí, siempre intentando hablar de ciudades, porque cuando uno se empieza a alejar de las grandes urbes, la gente tiene mucho más contacto con el verde que los rodea, entonces capaz están más acostumbrados a hacer algún tipo de ese consumo. Claro. Pero en las grandes ciudades hay una cultura que está resurgiendo que se llama el forrajeo. Ujú. Foraging. El forrajeo es eso, es caminar y forrajear lo que uno encuentra y consumir. A ver, ¿eso nos permite subsistir? No, sí, tenemos que seguir yendo al supermercado, comprar, ir a los mercados, ir a la feria del productor del consumidor a comprar ahí, pero sin embargo podemos complementar con todo eso que está ahí y revalorizarlo. Claro. Yo pensaba esto en función de que vos hablás de alimentación. Yo pensaba, la lechuga en realidad no es algo tan nutritivo, ¿no? Al menos recuerdo de mis clases de horticultura, no es algo que vos particularmente destaques como nutritivo. Y muy probablemente alguna de estas especies silvestres tengan mayores aptitudes nutricionales, ¿no? Como que la lechuga es un buen pretexto para comer aceite y vinagre. Exactamente. Esa es mi otra cruzada anti-lechuga. La lechuga capaz nos da alguna estructura, algún frescor, pero más que eso, no, a mí no me termina de cerrar. Y cuando uno empieza a ver algunas tablas de valores nutricionales en proteínas, calorías, grasas, fibra, hierro, potasio, vitaminas, encuentra que, acá tengo algunas anotadas, por ejemplo, el diente león, la verdolaga, la chicoria china, que la podemos encontrar en todos los canteros. Hoy salí de mi casa, hice 4 cuadras y encontré 4 plantas. La lechuga silvestre también. Todas tienen valores nutricionales más altos que la lechuga. Mirá qué Son dato, comparables. Ahora, mencionaste varias veces el diente de león. Este es el de la florcita amarilla. El diente de león se puede usar todo. Todo. Salvo el tallo, se puede usar las hojas, se puede usar la flor. Es el panadero al final, ¿no? Es uno de los panaderos. Uno de los panaderos. Hay muchos panaderos. Y con estas plantas que mencionaste, imagino que hay que lavarlas bien, como mínimo, o tenés que tener un tratamiento particular para cosecharlas. Y ven los perritos y... Mira, la verdad que no hay que lavarlas, podemos discutirlo, no hay que lavarlas ni más ni menos que cualquier planta de producción hortícola normal. Las plantas de producción hortícola se riegan muchas. En muchos lugares se riegan también con aguas que no son las mejores, Ujú. con caldos, las producciones orgánicas que hacen caldos como el bokashi u otros que también son materia orgánica en descomposición, a veces vienen de bosta. Hay que lavar todo, todo. Hay que lavar con lavandina, hay que hacer una dilución y hay que lavarlo bien. Por cómo arrancaste la respuesta, pensé que ibas a encarar otra cruzada en contra de la higiene. Dije, no, pará. Hoy venía tantas con no. los tapones de punta. Contra la lechuga te la Ya me entiendo. peleé ya contra los asadores, contra la lechuga y contra las tías que sacan los yuyos. Pero a mí está me parece bien, que esto es como que lo que vos planteás es algo nuevo y yo tengo la sensación de que no es algo nuevo. Sí, tal vez la cruzada en contra de la palabra yuyo, pero la alimentación a partir de hierbas silvestres es una historia larguísima, ¿no? Sí, la verdad que esa alimentación a base de las hierbas es previa a la revolución neolítica. O sea, estamos hablando de hace 200.000 años. Bastante antiguo. Claro. Bien, y
Estaba pensando un poco, porque bueno, cuando vos hablas de yuyos, también mencionaste a los cultivos, mencionaste recién al trigo, que es un yuyo, un pasto, digamos. En la facultad después nos van a tirar con algo cuando volvamos mañana, el lunes. De algunos que sí. No, pero estaba pensando, ¿sabes qué? En la conservación, porque son especies que no están en el radar de ningún plan de conservación, o sea, son cosas que aparecen ahí espontáneas y si desaparecen o no desaparecen nadie se entera. Bueno, acá esta pregunta se puede encarar de muchos lugares. Por ejemplo, hay grupos de investigación que se dedican a hacer mejoramiento genético de especies forrajeras, por ejemplo, como grupo de Esperanza, de la Universidad del Litoral, la Cátedra de Genética, que trabaja capaz con plantas que tienen potencial forrajero nativo, que no son de las principales. Lo mismo podríamos encararlo pensando en todos los grupos que se dedican a hacer restauración de pastizales, restauración de praderas. Hay grupos de INTA que trabajan en praderas ornamentales, revalorizando todos esos yuyos. Obviamente tienen muchas plantas de flor muy bonitas, pero también tienen otras plantas que son los pastos. Cuando uno mira a lo lejos una pradera, lo que ve es pastos, algunos arbustitos, gramíneas, dicotiledonias, hoja ancha, ve todo y capaz lo considera yuyo y en realidad ahí tiene una biodiversidad enorme. Y las formas de conservarlo es conservando esos ambientes principalmente. En reservas naturales urbanas, reservas naturales peri, en ambientes naturales completamente. Los bancos de germoplasma, por ejemplo, son formas de conservación ex situ de materiales que uno no le está dando un uso actual, pero sí le puede dar un uso futuro. Y esos bancos son clave porque el trigo, uno piensa en el trigo. ¿Qué es el trigo? El trigo es una plantita que ahora el trigo pan es un hexaploide. Es un tipo de... tiene una ploidía de 6 genomas. Pero hay muchos trigos. El Triticum es un género que tiene muchas especies, de las cuales muchas de ellas son trigos que podemos producir. Pero también tenemos los trigos silvestres. Y uno puede volver a esos trigos silvestres en busca de variabilidad genética para mejorar los trigos actuales. Y hay un montón de cosas que ni siquiera tienen cultivares. Por ejemplo, el Bromus mango. Bromus mango es un pasto medio del sur de Chile, que usaban mucho los pueblos originarios, especialmente los mapuches, como cereal. Uno piensa en los cereales y piensa en los grandes cereales, trigo, avena, centeno, cebada, y la verdad que hay otro gran grupo de cereales pequeñitos que le pueden decir los mijos, por ejemplo, u otros, y están muy vinculados a estos pequeños cereales chiquititos. Sí. Y el Bromus mango se usaba como trigo y en un momento fue desplazado por estos nuevos cultivares europeos, y ahora hay una idea de revalorizar ese Bromus mango e iniciar algún proyecto, algún programa de mejoramiento a ver qué se puede hacer. Claro, yo pienso cuando vos decís Bromus, por ejemplo el Bromus unialoides es la cebadilla, ¿o no? Bueno, cebadilla, cebada. Cebadilla es una cebadilla. Claro. El Bromus catárticus, que es la cebadilla criolla clásica que vamos a ver ahora, está en floración, está perfecta. Se puede usar como para hacer harina. Y eso nadie nos lo dijo nunca. Ahora un poco esto me lleva un poco para atrás en lo que vos dijiste, porque estamos hablando de nombres científicos que nadie conoce, solamente nosotros. Eso como que un poco como que desalienta, porque si vos, una persona de la ciudad va caminando y no sabe el nombre científico, es como que se siente afuera. ¿Cuán importante es saber un nombre científico o un nombre vulgar? Mira, para mí es muy importante poder entender todo. Nosotros cuando hablamos en la academia, en general hablamos con los nombres científicos. A veces desde la agronomía más aplicada, uno tiene a veces categorías que son agronómicas,
como los cereales. Los cereales es una categoría agronómica, productiva, no es una categoría botánica. Pero después nos vamos a las categorías gastronómicas y ahí empiezan esos chistes medio tontos que es, ay, el tomate es una fruta que no la pones en una... Está bien, el tomate es un fruto botánicamente, pero gastronómicamente no cumple los requisitos para entrar dentro de las frutas. Y entender las diferencias entre los distintos nombres vulgares y los nombres científicos es clave. Puede ser que dos especies sean emparentadas, tengan nombres científicos, o sea, el mismo género y el epíteto específico distinto, y tengan el mismo nombre vulgar, y una sea tóxica y la otra no. Claro. Y además hay que conocer los nombres científicos porque, por ejemplo, el Crataegus es el espino albar. Tiene es como un pariente lejano que tiene frutito rojo idéntico, y el Crataegus se puede consumir y este otro no. Entonces capaz sabe el nombre científico, uno los ve, son Crataegus, pero no lo son. Claro. Bien. Pasamos rápidamente por el Neolítico, si no me equivoco, mencionaste eso, y quería volver un poquito a lo que era alimentos con malezas, para retomar una grieta más, otra de las tantas que tenés en tu haber. Para hablar de las malezas y los cultivos. ¿Alguna de estas plantas que llamamos maleza fueron alimento importante para alguna comunidad en algún momento? La que más se me viene ahora a la mente es el amaranto, por ejemplo. El amaranto salvaje es una maleza ahora de cultivos, y fue un alimento importante como cereal, como grano. ¿Qué pariente de la quinoa o no? Y son todos medio ahí. Sí. Quería destacar algo en realidad que me quedó antes de tu pregunta. Estamos un poco desordenados, ¿no? Pero son muchas las ramas de lo que va diciendo Lautaro que te van generando preguntas. No, este es un comentario. En realidad es que me parece muy importante esto que vos decís acerca de que por ahí una persona, cualquiera de nosotros que va andando por una ruta o por donde sea, que ve un campo y en realidad no está pensando en lo que tiene, sino que a lo mejor simplemente dice, bueno, acá no hay nada. Y me parece que esta columna en algún punto también es bueno porque no rescata, sino como que estimula a mirar y tratar de ver qué cosas hay y qué cosas pueden ser buenas. Sí, para nosotros, ¿no? Digo, para el ser humano. Siguiendo esta línea, una de las personas que yo conozco que inició un poco este camino, por lo menos que vinculada a mí, es Ludmila Medina. Es una chica que es egresada de la facultad de TPBO, de la producción vegetal orgánica, y ella tenía un programa de visitas por la ciudad que se llamaba La ciudad nos regala sabores. Y capaz alguno de los oyentes conoce ese proyecto o vio alguna de sus recorridas, y la verdad que es algo que me parece que es muy fuerte, porque ella hace esto, va por el abasto y recorre y encuentra capaz en 2 kilómetros 50, 60, 70 especies diferentes de plantas comestibles, y está bien, uno las come y juega a cocinarlo, pero después le permite, como vos dijiste la palabra, mirar es mucho más que ver, bueno, esto me lo como, no me lo como, es vincularse con lo que nos rodea de otra manera. Claro. Que de alguna manera la ciudad te lo hace perder, porque uno ve lo que está en la verdulería, básicamente. Sí, pasa con gente que capaz estudia el mundo natural y no reconocen una planta de maíz, por ejemplo. No reconocen de cómo es la producción de no sé. No, sí, claro. Nosotros me parece que naturalizamos muchos de los cultivos que mencionamos, pero no necesariamente son conocidos por el público tal cual. ¿Hay alguna que otra planta silvestre que no hayas mencionado que esté al lado nuestro todo el tiempo? Bueno, me habías contado antes de la verdolaga, que la mencionaste igual, me parece. Bueno, la verdolaga o la portulaca es interesante porque es muy rica, es medio ácida, y uno la puede usar, por ejemplo, para hacer como chimichurris. Entonces le agrega como un toque medio
como medio crujiente al chimichurri, que está buenísimo. Y encima es una planta que cuando uno limpia un terreno, aparece muy rápido. Entonces, si uno la quiere buscar, puede sacar un poco la cobertura de un jardín y seguro en algún momento va a aparecer. Claro, yo le arranco de mis canteros porque me da bronca. Me tapa cuando siembro el tomate, ¿no? Sí, pero bueno, puede servirte como medio un cultivito de servicio en el medio. Bien, y de las plantas que hoy son silvestres y que comemos, como estas que están mencionando, y que puedan ser domesticadas en el futuro, ¿eso es posible? ¿Lo es posible? Sí, algo que yo no soy agrónomo, esto lo dejo ahí. Algo que me pasa cuando vemos el abanico de cultivos posibles, yo siento que muchas veces nos quedamos con lo que hay. Viste, como la posmodernidad dijo, bueno, se acabó ya no generamos más conocimiento, estamos ahí y ahora tenemos que retrabajar lo que ya existe. Entonces seguimos mejorando trigo, seguimos mejorando maíz, seguimos mejorando avena, centeno, cebada, triticale. Y realmente se puede mejorar cosas nuevas, se pueden crear cultivares nuevos de cosas que antes eran silvestres. El bromus mango es una de esas. Que aparte tiene una importancia cultural interesante. Vos hablaste de bromus mango en Chile, pero hay en Argentina también. Bueno, eso es, hay como hace un tiempo se pensó que estaba extinto. Después se lo clasificó, se lo determinó como un bromus, no me está saliendo el nombre. Un nombre es Burkhardt, ahí está. Bromus Burkhardt. Entonces había una discusión sobre si lo que había realmente había un banco de germoplasma que tiene bromus mango, pero cuando lo siembran parece que no es. Entonces hay todo un debate sobre si realmente eso no es. Lo que habría que hacer es meterse a estudiar, hacer algunas extracciones de ADN y evaluar. Vos tenés acá, le contamos a la audiencia que está muy bien documentado. Lautaro trajo un libro espectacular, hermoso, se lo ve, La cocina silvestre, y esto lo que me lleva a pensar es que debe haber un montón de literatura, de gente que documentó, así como hablabas de esta chica que iba por la ciudad buscando, pero gente que ha escrito libros o manuales o incluso locales o más grandes. ¿Podés contarnos algo de eso? O por lo menos de este libro que es hermoso. Sí, bueno, este libro son el volumen 1 y el volumen 2 de Cocina Silvestre, que la autora es Elena Yakovleva, es argentina. Uh-huh. Y el libro tiene 3 partes. Todo, al final hay un recetario enorme que lo hizo con otro cocinero, donde todas las plantas que nombra las utiliza en alguna receta. Después tiene el paso a paso de cada una de las plantas, en donde tenemos las propiedades, si tiene propiedades medicinales, uh-huh, información nutricional, potencial gastronómico, descripciones botánicas y de cultivo. Y muy lindas fotos, porque me parece que eso es fundamental. Es fundamental las fotos. A veces cuando uno agarra el cabrera o la flora argentina y quiere determinar alguna planta, empiezan a haber un montón de palabras que son difíciles de entender. Sí, sí. Y la verdad que una foto nos ayuda bastante. Igual no reemplaza una determinación botánica. Claro. Quedó pendiente, por lo menos en mi cabeza, una pregunta de la primera parte del programa, ¿no? Que tiene que ver, sí, con las ciudades, ya hablamos con las ciudades, destacando que tienen espacios verdes que van más allá de los parques, que van más allá de, inclusive de las reservas urbanas de biodiversidad, como alguna vez hablamos en Sobre la Tierra. Por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, que yo las veo cuando voy en bicicleta por la bicisenda, hay vecinos que arman canteros en las veredas, ¿no? Que incluso algunos sirven como corredores. ¿Vos sabés si en algún caso se incluyen estas hierbas silvestres? Por alguna razón, yo no sé si la gente tiene idea de que se comen o no, o simplemente como biodiversidad, variación, florcitas, no sé. Mirá, algunas de ellas sí vi que usaban, en especial algunas enredaderas como el mburucuyá o las hipomoeas, uh-huh, pero en general cuando arman canteros
capaz pueden usar por ejemplo, los canteros de la facultad tienen bastantes plantas, algunas de ellas pueden ser comestibles, como la carqueja, que también se usa en la producción de licores o vermú. Pero en general no, hasta quedan relegadas estas plantas a ser consideradas más yuyos frente a los grandes canteros o las grandes especies que son mariposeras, claro, o de flores más llamativas. Uh-huh. Es como cuando uno piensa en las especies carismáticas, como el panda, por ejemplo. Todos reconocemos el panda, todos reconocemos el yaguareté, el ciervo, y la versión de las plantas son en general los árboles. El panda de las hierbas. Bueno, no hay un panda de las hierbas. En claro, general el panda son los árboles. Sí. Los árboles son los carismáticos. Uno piensa en conservación, piensa en árboles, no piensa en el pastizal. Y encima, dentro del pastizal, dentro de las praderas, uno ve más las dicotiledonias con flores bonitas. ¿Existe algún caso de hierba silvestre que esté en peligro o que haya desaparecido en el caso extremo, no? Sí. Hay uno que está bastante documentado, que es el de la peperina en las sierras de Córdoba. ¿No hay más? No hay más, sí hay. Sí, pero es más difícil encontrar, cada vez es más difícil porque por el forrajeo indiscriminado para la producción, no para el consumo personal. Claro. Entonces, con la transformación del hábitat, con la transformación de los campos, con la transformación de la producción, cada vez hay menos peperinas, se la llevan y no se repone. Y también hay algunos casos de algún tomillo salvaje. Y vos, aprovechando que está Lautaro y que sabe, pone cara de que me vas a preguntar. El auge del Fernet. El Fernet se hace con hierbas también. Sí. ¿No tiene un poco que ver con esto del forrajeo? ¿O hay producción de estas hierbas para Fernet? ¿Vos sabés eso? ¿O es un tema que vamos a averiguar para la próxima? A ver. Justamente es muy interesante lo que planteas. Porque el vermú y el vermú, todo lo que son los amargos, como el Fernet, ahora podríamos estar hablando de el Jägermeister, de todas esas bebidas que tienen una impronta muy fuerte de las hierbas. Hasta hace poco era todo industrial. Uno quería ir a conseguirlo y no lo conseguía, salvo capaz algún viejo en Córdoba que hacía, pero era muy difícil. Después del boom de la cerveza, vino el boom de hacer nuestras propias cosas. Que ahí fue cuando yo empecé con el vermú. Y yo creo que puede haber una presión más importante ahora sobre esas plantas silvestres. La verdad que no tengo documentado, entonces no podría decir sí o no, pero es una buena hipótesis. ¿Qué pregunta, no? Pues se me acaba de ocurrir. Bueno, vamos a buscar. Lauti, además de los canteros y los corredores, también otro ejemplo de lugares donde crecen son en torno a las vías del tren, ¿no es cierto? Porque de estas especies alimenticias, silvestres alimenticias, tiene que ver. ¿Tendríamos que preservarlas también? Bueno, las vías de tren están consideradas por... las vías de tren, y especialmente las vías de tren abandonadas, todas esas venas de hierro que han quedado, que uno va a los pueblitos rurales y encuentra esas estaciones viejas que están medio como transformadas en museo muchas veces. Todas las vías que están circundantes suelen mantenerse cortadas con distinta frecuencia que el resto. O no hay producción, no hay alimentación para ganado, por ejemplo. Entonces tiene una presión de pastoreo distinta, una presión de corte distinta, y suelen conservar muy bien algunas especies, principalmente de pastos. Por ejemplo, saliéndonos de estas vías abandonadas, en el ferrocarril Urquiza, cuando uno va desde donde soy yo, que es de Villa Bosch, hasta Arata, que es donde está la Facultad de Agronomía, uno va viendo en todo ese camino entre la vía y los alambrados, que es el de propiedad del tren, encuentra de todo. Ahora hay una producción enorme de avena fatua, por ejemplo. Uno podría hacer un rollo de pasto para alimentar a algunas vaquitas. Lo que es saber mirar, porque él va por la ventanilla mirando
qué especies hay en Bueno, los costados de las vías. Y la avena fatua es un cereal. Uno podría tomar el grano y transformarlo en harina, por ejemplo. Obviamente no es lo mismo una avena, un cultivar de avena, que esta avena que no fue mejorada. Hay que limpiar ese grano, probablemente tenga dificultades mayores, pero bueno, tiene 10.000 años de mejoramiento, o 8.000, 5.000. Claro. Y en torno a estos lugares nos habías hablado de bosques de eucaliptus. ¿Nos habías contado antes del programa, puede ser? Sí, bueno, yo durante un tiempo conviví con Tamashiro. Y ¿Con el mismísimo Sebastián? Con el mismísimo Que Sebastián. nos está escuchando seguramente. Le mandamos un saludo. Seguramente. Entonces cuando uno bajaba de la estación de Villa Bosch, del Urquiza, del tren, había un mini bosquecito de eucalipto, que son eucaliptos que tienen más de 100 años, de Eucalyptus sideroxylon. Entonces, de repente, en medio de Villa Bosch hay un bosquecito que debe medir 2 cuadras de largo de eucaliptus. Y ahora, cada tanto, hay algún plan inmobiliario que quiere hacer algo pegado a los bosquecitos. Siempre ahí, como bueno, tengo que tirar 1 o 2, entonces siempre se genera presión social para que no suceda. El panda. El panda, el panda, exactamente. El panda, sí. Y ahora lo que está pasando es que quieren construir hay todo un proyecto para hacer un gimnasio grande con canchas, todo pegado a los bosques. Pegado a los bosques es tierra del ferrocarril. Antes había una huerta urbana que desalojaron en la intendencia pasada y ahora quieren hacer un negocio inmobiliario ahí. Y cuando yo entro a ver qué es lo que está diciendo la gente sobre los eucaliptos, sobre el negocio, todos dicen que no toquen los árboles, porque son nuestro pulmón, son la biodiversidad, y vayamos a hacerlo en el triángulo de al lado, que es el Yuyal. Es el Yuyal. Y yo ahí... De ahí tu cruzada. No, viene de antes, pero ahí se renueva el fuego. Porque vos decís, tenés unos árboles que son exóticos, tenés unos árboles que no tienen casi ni nido de pájaros, no tienen pasto abajo, no hay estrato herbáceo, lo único que hay son arbolitos, que están buenísimos, tienen un valor cultural importante. Pero al lado tenés un área que es del mismo tamaño y tenés 200 especies de herbáceas, tenés también árboles, tenés una biodiversidad de insectos muchísimo mayor, microorganismos muchísimo mayor, de animalitos muchísimo mayor. Entonces tiene un valor de conservación muchísimo más alto el Yuyal que estos árboles. Claro, eso es especismo a favor de los eucaliptos, que son... Bueno, es capaz que es parte de lo que veníamos hablando, es parte de no saber que entre esas 200 especies tenés especies que a vos capaz que las recolectás y podés hacerte una buena ensalada, pero no las ves. Sí. Claro. Y en un plano ya más personal, si no te molesta, nos metemos con tu intimidad. El momento real. El momento real, quizá. ¿Cómo fue la primera vez de Lautaro con una planta silvestre comestible? Bueno, si querés contarnos, ¿no? Podés decirnos que no. Intimidades. Yo, cuando empecé la facultad, hago rápido la materia de genética y me meto como ayudante y empecé rápidamente a trabajar como ayudante y técnico, y era como una especie de técnico de campo en creación. Y me acuerdo de la primera semana, me siento a comer, había un lugar que le decíamos La Ranchada, que era entre unos arbolitos de laurel y de álamos, todo en medio del campo experimental de genética y forrajes. Estaba este montecito de árboles, todo medio escondido. Hicimos un asado ahí, y cuando estábamos por comer los chori, viene Mario, que era en ese momento era el técnico de campo de forrajes, y dice, bueno, voy a hacer la ensalada. Y se mete entre el yuyal y empieza a sacar hojas. Y yo dije, estos me están jodiendo, porque aparte yo era jovencito, los muchachos de campo, yo dije, estos me están... Que me van a dar a comer. Y empiezan a hacer una ensalada de diente de león, meten algunas verdolagas, mete algún mastuerzo, un berro, empiezan a sacar y le tiran vinagre y ahí estaba la ensalada. Y para mí me abrió los ojos, porque aparte lo comimos. Yo me hicieron comer primero porque me estaban
pero estaba muy bien. Era un poco más amargo que una lechuga, pero muchísimo más sabroso. Claro. El Lautaro de ese momento, atónito, imagino, porque no sabías... Nunca habías imaginado... Pero en esa época ya eras chef. Ya había trabajado en gastronomía unos años, no tenía tanta experiencia, pero sí. O sea que eso te tiene que haber despertado la curiosidad, me imagino. Sí. Y también, en general, para mí, todas estas cosas del forrajeo terminan no prendiendo en la gente porque es muy cómodo ir a la verdulería. Sí, claro. Y encima, hay veces que hasta uno compra las ya cortadas. La ensalada ya hecha, la bolsita, la bolsita. Ya es mucho más simple, pero bueno, perdemos otras cosas. Sí, porque incluso esto excede las hierbas silvestres, pero bueno, hay verduras que vos vas a la verdulería y ni se te ocurre pedirlas porque no son las hegemónicas. Vos querés hacer una ensalada, pedís lechuga y pedís tomate. Estoy hablando en grandes términos, una generalización muy burda la mía, pero ¿quién va a pedir grelo, ponele? Y el grelo, no sé si la radicheta no, pero bueno, la radicheta o el radico, todas esas están más cercanas a una hierba silvestre que a una lechuga que tiene mejoramiento encima, ¿no? Quizás esto me lleva a la siguiente pregunta que tengo, que es ya el clásico momento cabra. ¿Hay lugar para hierbas silvestres en la cantina de la facultad? Vos, no sé si usás alguna en especial. ¿Se usan? Sí, bueno, para el vermut ya lo hablamos bastante. Usamos bastante hierbas de hecho tenemos el vermut cabra dorada edición Faúba, que está hecho, además de con ajenjo, que es un ajenjo que tengo yo plantado en mi casa. Tiene todas hierbas y aromáticos que son de la facultad. Entonces, ahí ya está... Denominación de origen. Está, claro. Eso está cubierto. Nosotros tenemos 2 proyecciones ahora. Una es 3 en realidad. Cerrar el año con un evento gastronómico que sea vinculado a bocadillos académicos, donde podamos comer y disfrutar todo lo que fuimos hablando a lo largo de todas las columnas. Entonces, parte de esa proyección es hacer alguna pasta con alguna de estas hierbas. Y ahora, este fin de semana hay Feria del Productor y del Consumidor, sí, y la facultad abre sus puertas para todos, la Cabra Dorada abre también. Vamos a intentar presentar una limonada mágica hecha con nuestros limones, con mentas y con las flores de la campanilla, para ver algunos trucos ahí de química que cambia de color. ¿Qué cambia de color? Cambia de color de un azul a un violeta más clarito, con el cítrico. ¿Y eso se hace en el momento que te la sirven? La idea es que sea en el momento. Ah, me encantaría. Va a haber un trabajo ahí de los mozos. ¿Se puede ver in situ la transformación? O sea, sí. Ah, ¿en serio? Sí. Ah, ¿están así? Ah, pensé que había que dejarlo macerar. No, es así rapidísimo. ¿Y son campanillas de la facu, entonces? Sí. Si yo estoy escuchando esto en este momento, no dudaría en ir este fin de semana. ¿No dudarías si Lautaro va a ofrecer lo que nos ofreció hace un ratito? ¿Nos contás qué era eso tan sabroso? Bien, bueno, antes de entrar acá a la radio les traje unos bocaditos fritos de acelga con harina. Pero no era acelga ni era harina. Era una lechuga salvaje con harina de espelta. ¿Qué me hiciste comer? ¿Me te vas a asustar? No. Estaban riquísimos. Muy buenos. Era una harina, una lechuga salvaje que pude forrajear a la vuelta de casa. Y harina de espelta de un grupo que hizo... Tienen que ir a comer, vos tenés que ir a comer, Pablo, ahí. Es como una especie de secta medio hippie, muy New Age, sí, que se armó en todo el mundo. Y tienen uno en zona sur, tienen un restaurante donde hacen la comida y además tienen la producción. Tienen producción de trigo, tienen producción de espelta, tienen producción de panes, tienen todo. Bueno, y ahí compré la espelta y entonces hice... ¿Sur qué? ¿Para el lado de Quilmes?
tendría que recordar, pero bueno, es re interesante. Y en el lugar, por ejemplo, venden los sándwiches, pero hay muchas cosas que no. Por ejemplo, no venden gaseosa, no venden cosas con azúcares que sean procesados. Muy bueno. Todos los panes están hechos con la harina que ellos mismos producen. Y tienen ahí los contactos en todo el mundo. Muy bueno. Es un lindo lugar. Y además de esos, podemos encontrar otros bocadillos así también, hechos con otras plantas sábado. La idea es intentar replicar este bocadillo que les hice a ustedes, que era la versión picante, en la cabra. Vamos a ver cómo surge. Que estaba buenísimo, ¿no? Por si no quedó claro. Así que lo vamos a ir a buscar. Y hablando de pastas, yo meto el bocadillo, porque... No, un poco tiene que ver con esto, que vos no lo mencionaste, pero por ejemplo yo en casa hacemos un pesto que lo hacemos con taco de reina, nada que ver con el pesto tradicional, y sin embargo es riquísimo para acompañar pastas. El taco de reina es súper rico. A mí me gusta usar mucho las flores, que tienen un picorcito ahí. Picante. ¿Cómo haces vos ese pesto? Con las hojas. Sin hojas. Las flores, sí. ¿Cortado o procesado? Procesado pero muy ligero, o sea, okay. Queda con se siente grositud, no sé cómo se dice. Claro, no es un picado fino de las hojas. No es un picado ni está molido, ni está ¿cómo se dice? Mixeado. Bien. La siguiente columna me parece que es combinada con ustedes dos, Lauti, para ir cerrando la columna, ¿querés sintetizar un mensaje para la audiencia, aparte de invitarlos a la Cabra Dorada el fin de semana? Sí, vayan por favor. Fin de semana. Bueno, lo silvestre que crece a nuestro alrededor no es el enemigo, no es un yuyo, es una alternativa que nos puede servir para conectarnos con la naturaleza y hasta con la naturaleza misma de la ciudad. Hay que aprender, hay que cuidarlas y hay que probar. Hay que probar con conciencia de que no todo es comestible. Entonces hay que hacerlo con conocimiento, hay que acercarse a libros como este de cocina silvestre, hay que acercarse a gente que lo sabe y aprender mucho, siempre con mucha responsabilidad y respeto hacia la naturaleza. Y la biodiversidad no es algo que quiero que nos quede. La biodiversidad no es las cataratas del Iguazú, no es solo el Yaguareté, no es solo los bosques, que tenemos una ley de bosques hermosa. Estaría bueno que tengamos una de pastizales, por ejemplo, un OTBN de pastizales. La biodiversidad empieza en la vereda también. La biodiversidad es todas esas conexiones que hay de plantas, de animales en la vereda y microorganismos. Yo creo que el futuro de la alimentación en las ciudades está un poquito en mirar y valorar eso que tenemos a los pies, y esperemos que todas esas cosas que ahora son silvestres en algún momento puedan avanzar en programas diferentes. Me parece que esta columna fue un gran puntapié inicial. Ojalá. Sensacional, Lauti. Bueno, un placer haber sido parte de una de las cruzadas de Lauti. Otra más. Gracias. Habrá otra la próxima columna. No, ni hablar. Gracias por haber estado. Gracias a ustedes.